Hola, Ecos sin intermediarios. Hoy día vamos a hablar sobre la curaduría. Para eso hemos invitado a la doctora Paula Honorato Crespo, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes. Hola, Paula. Bienvenida, Paula, a Espacio Común Sur, ¿cierto? Un espacio justamente para esto, ¿no? Para conversar, para divulgar, para establecer algún vínculo, ¿cierto? Con todo el mundo, ¿no? Muchas veces se cree, y lamentablemente a veces sucede, ¿no? Que el tema del arte o las problemáticas del arte parece que están abordadas en relación a un grupo de personas muy reducido, y la verdad que no debería ser así, y no tendría por qué ser así, porque muchas veces son temas que son muy simples, pero que están a veces quizás no suficientemente divulgados, ¿no? Bien explicados, pero quizás no divulgados. Entonces, justamente estas entrevistas, ¿cierto?, son para que te conozcamos, en el sentido más global de la palabra, también conozcamos tu experiencia, y voy a partir haciendo una primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver con tu rol como curadora, ¿no? En el sentido, ¿cuál fue tu primera experiencia como curadora? ¿Qué es lo que recuerda de esa primera experiencia? Que quizás fue una experiencia formal, informal, en un lugar institucional o no. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, primero es un gusto estar acá contigo conversando estos temas. Voy a partir con esa pregunta. Yo en realidad me hice como curadora en el camino eh, y con la experiencia. Fue un desafío que me tomó muchísima energía porque provenía yo de la academia, hacía clases, era docente, fundamentalmente investigadora, y tuve que enfrentar el desafío de tener una colección, pensar en un público muy distinto al académico y hacer algo con eso que tuviera pertinencia tanto para mí, desde mi campo de dominio, como para las personas a las que estaba dirigido ese trabajo, que eran realmente muy distintos a las personas que leen un artículo académico, los estudiantes de arte que están interesados o los estudiantes de estética. Y ese desafío es una de las cosas más bonitas que he tenido que enfrentar, y ese es el desafío que me hizo armarme como curadora y en pensar que todos esos saberes académicos que yo traía tenían que encontrar una forma de llegar a cualquier persona que estuviera pasando por delante del museo, cualquier persona de la calle, no necesariamente para los especialistas. Y eso es algo que desde el primer momento hay que tenerlo en cuenta cuando uno trabaja con colecciones y con un campo del arte que es bastante sofisticado, el campo del arte chileno, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista político, estético. El campo del arte chileno requiere de muchas cosas, entonces hay que hacer todo muy en fácil. Y lo que más me sirvió en ese desafío fue mi experiencia docente. ¿En qué te impactó tu experiencia docente? Que me imagino, ¿no? Como todo lo que hemos tenido experiencia docente, ¿no? Hay cierta especialización o ciertos temas, pero el tema curatorial es un tema que está un poco en una nebulosa, ¿no? No está definido en un taller, en un curso, en una práctica. ¿Cuál de las herramientas que tú tuviste como académica y luego como profesora te permitieron abordar el tema curatorial? Una de las cosas que más me ayudaron de mi experiencia docente fue principalmente el hecho de que cuando yo empecé a hacer clases, más que nada tenía los contenidos. El aspecto pedagógico lo fui experimentando. Y como tenía tantos años de docencia, cuando llegué a hacer curatoría, yo hacía experimentos con mis alumnos, experimentos de cómo enseñar, por ejemplo, temas como Marcel Duchamp a públicos más generales o estudiantes de varias carreras. ¿Ah? Arte contemporáneo a gente que en realidad no estaba tan familiarizada con el arte. Y experimentaba ciertos caminos. Y ahí me di cuenta que en realidad no hay temas complejos, sino que formas complejas de enseñar o formas complejas de escribir. Por lo tanto, nunca subestimé a un alumno en sus capacidades
nunca lo he hecho, y de la misma manera nunca hay que subestimar al público. Y como curadora que ingresa al Museo Nacional de Bellas Artes, ¿cuál fue tu expectativa, ¿no? Cuando entras al museo? ¿Qué es lo que esperabas? ¿O con qué te encontraste? La verdad es que cuando ingresé al museo no alcancé a tener expectativas, sino que tuve desafíos nomás. Entré en un momento complejo. Entrar a trabajar en una institución pública como el museo es un espacio muy intenso en términos de que pasan muchísimas cosas, energéticamente es intenso. Para mí el museo siempre ha sido un campo de batalla, donde cada cosa que se logra, una exposición, una adquisición, como parte del trabajo curatorial, prácticamente es como un milagro. Uno está peleando mucho en el museo y celebrando también cada cosa. Porque todo cuesta en las instituciones públicas, y cuando se logran realmente no se logran para uno, se logran también para ese público que uno pensó, pucha, ya, este trabajo vale la pena porque tiene un destino y que tal vez uno no pueda recoger en el primer momento el efecto del trabajo de uno, pero con el tiempo uno se va dando cuenta de repente que para algunas personas han sido relevantes algunas cosas. Ah, tú eres la que hiciste esto. Cuando fui a esa exposición, porque el trabajo del curador queda un poquito en las sombras también, y está bien que así sea. Entonces, claro, poder recoger eso es importante. Ya que es un trabajo de orden teórico-práctico, ¿no? Teórico-práctico porque hay una formación que tú tienes, ¿cierto? Al mismo tiempo hay una praxis, ¿cierto? Que te obliga o te permite, ¿no? O te condiciona también a un público muy heterogéneo. ¿Cuál fue tu experiencia quizás más significativa frente a la colección? Que es una cosa que está ya validada, institucionalizada, ¿cierto? Y que de alguna manera sigue una especie de camino ya predeterminado, ¿no? Entonces cambiar eso o aportar en eso es un desafío también. Bueno, lo primero fue enfrentarme a la colección, cuando tuve que hacer por primera vez una exposición que cubriera el segundo piso, a la norte y a la sur. O sea, una gran exposición que tenía que ver con una cantidad considerable de obras y con dar una lectura posible a la colección. Ese fue el primer desafío y es de dónde parto, porque una de las cosas que, como yo tengo formación como historiadora, yo me enfrento a las obras de arte en sus efectos contemporáneos, ¿no? Para mí todas las obras en el fondo las leo como contemporáneas, aunque no sean producidas en ese momento. Entonces mi lectura y mi experiencia contemporánea de esas obras es fundamental. Entonces con esa perspectiva miré la colección y me di cuenta, bueno, ¿cómo organizo esto? Porque esto, de partida, no hay una historia del arte, no hay un relato que pudiéramos considerar oficial. Son lecturas distintas. Eso es una cosa, y eso lo tenía muy claro porque uno de mis grandes temas con respecto a la historia del arte tiene que ver con desde dónde tú haces la historia y con la historia también. La historia tiene un punto de vista, ese punto de vista tiene unos supuestos y, por lo tanto, cómo construir esa mirada histórica sin caer en imponer un relato que por lo demás no es posible instalar así nomás. Esas han sido las críticas que hemos hecho a los proyectos historiográficos de Chile. Sí. Entonces ahí es como pensé siempre la colección desde ahí y también desde una pregunta: ¿de qué manera esas obras que están ahí atesoradas en los depósitos tienen alguna pertinencia con ese público que está en la calle? Por supuesto. ¿En qué les puede hacer sentido, digamos, la experiencia de esas obras? Sí, sí. Y por lo tanto pensé siempre la curaduría como
una manera no solamente de mostrar unas obras con un relato, sino que de organizar una experiencia que se propone. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, de referentes de la historia, hablas de autores, ¿no? Que uno puede estar de acuerdo, no, puede participar o compartir alguna idea o no. Pero, ¿tú tuviste algún tipo de referente curatorial? O sea, alguien o o un autor, un curador o curadora fue para ti como un punto, no de anclaje, pero por lo menos de referencia, ¿no? Decir, mira, este autor o autora hizo algo así o así. ¿Cuál fue tu punto de partida como... Y mi escuela, más que nada, fue la historia y la teoría de la historia. Mm, Eh, yo no estudié curaduría porque aquí no existe eso. Tampoco sirven muchas de las formaciones que están en el extranjero porque aquí tenemos otras condiciones, sobre todo cuando uno trabaja en instituciones públicas. Entonces, recibir unos estudios para unas condiciones culturales que no son, no sirve mucho tampoco. Y por lo demás, mi escuela para hacer curaduría fue el experimento, mi gran referente que es la historia y sobre todo la teoría de la historia, que siempre ha sido para mí una de mis pasiones. Y la teoría de la historia aplicada al arte es lo que me llevó a meterme en este mundo del arte. ¿Ah? El arte como fuente histórica, el arte como una manera de acceder a sensibilidades de otro tiempo, por lo tanto de conocer en primera persona y contemporáneamente un modo de ser y estar. ¿Ah? Eso básicamente. Entonces, esos fueron mis principios y con los que siempre he trabajado. Sabemos que un curador o curadora tiene más allá de tener una tremenda responsabilidad, tiene una tremenda tarea física y también emocional, intelectual y de gestión, en cierto sentido, a nivel de coordinación y de relaciones, porque tiene que de alguna manera consolidar colecciones, museografía, conservación, mediación, o sea, tiene que estar no a cargo, pero sí vigilando que el concepto curatorial que está trabajando sea bien transmitido o sea pertinente, etcétera, etcétera. ¿Cuál tú crees que es el factor clave para lograr esa armonía, ¿no? De tantas áreas y con tanta diferencia también de metodología muchas veces? Bueno, lo bonito del trabajo curatorial es que está el aspecto intelectual, que uno lo tenía en la academia, claro, pero es una cosa práctica que siempre te lleva a un sentido de realidad fascinante, ¿no? Por eso lo que me gusta de este trabajo, y sobre todo en espacios como el museo, que tú puedes estar en muchas cosas, en muchos roles. Estás escribiendo un texto que puede ser muy pensado, si tú quieres muy elaborado, puedes estar dialogando con la historia del arte, pero también tienes que dialogar con lo práctico, con los presupuestos, con las políticas públicas, con los equipos, ¿ah? Sí. Con los temas laborales, con todo lo que significa levantar algo. ¿Ah? Entonces tiene mucho del trabajo de los constructores. ¿Ah? Que a mí lo que me gusta de los constructores es que tienen un sentido de realidad fascinante, porque si el cajón tiene un milímetro más no entra. Entonces, bueno, el sentido de realidad es que para hacerlo funcionar hay que ser preciso, hay que dialogar constantemente con cosas concretas. Y eso es un gran desafío. Sí. Hay que tener capacidad de trabajar en equipo. Y claro, eso es una gran tarea en un museo que se levanta también como campo de batalla, porque simbólicamente el museo está cargado desde su palacio y desde sus inicios con un proyecto de nación, con un sentido de lo colectivo. Simbólicamente es un espacio muy fuerte, por lo tanto lo que pongas adentro de ese museo no lo puedes desligar de eso. Y trabajar ahí es trabajar justamente en el ámbito de las disputas acerca de lo público, sobre todo de lo que se va a considerar de valor y no valor. Y un curador trabaja con el tema del valor. Y creo que es lo más delicado.
trabajar con el tema del valor en un espacio de poder. Esa Sí. es la verdad. Sí, sí. Y bueno, y si estamos hablando de eso, ¿no? De los límites entre lo que es o lo que es considerado valioso o patrimonial o artístico, ¿no? Que son discusiones que pueden ser eternas, ¿no? Pero cuando están dentro de una institución, son discusiones que hay que zanjar, ¿ya? Porque si no, se cae un poco en un juego solamente de opiniones, ¿no? Pero justamente en ese ámbito que el que vivimos actualmente, en nuestra contemporaneidad, em, hay momentos en los cuales se logra producir eh, cambios, ¿no? A nivel reflexivo, ¿ya? Donde se ponen en crisis, por ejemplo, como la documenta 10 de Kassel con Catherine David, ¿cierto? Esta curadora, Sí. que eh, rompió con todos los esquemas de la curaduría alemana, europea, hecha solamente por curadores hombres de habla alemana. Entonces, mujer francesa y más encima con un gran potencial a nivel de conocimiento de literatura latinoamericana. O sea, no podía ser más raro el fenómeno. Bueno, en ese sentido, tú como curadora, cuando te enfrentas, ¿no? A esa relación de la tradición, de lo aprobado, de lo validado, de lo que ya está institucionalizado, versus, ¿cierto?, lo que es desconocido, lo que es raro, lo que no es aceptado, ¿cómo has sorteado o cómo has superado, ¿no? Esa supuesta dicotomía, que no es tal, ¿no? Si tú me acabas de decir, ¿no? Tú siempre estás viendo la colección desde tu contemporaneidad. Por lo tanto, ahí no estás viendo dos mundos Claro. que chocan, sino más bien que se integran. ¿Cómo lo has superado? ¿Cómo lo has abordado? O si tienes algún ejemplo como para ilustrar eso. Bueno, si uno trabaja con lo contemporáneo, en realidad siempre te vas a topar con espacios de límites, Mm, de fronteras complejas. Y para eso es muy importante tener claro teóricamente qué significa trabajar en el campo del arte. ¿Ah? Eh, por lo tanto, como curadora, no basta solamente con hacer una selección de obras y justificarla, a veces hay que preparar los terrenos, mm, donde esas obras, los terrenos en términos teóricos. ¿Mm? No es solamente pintar en la sala, sino que hay que preparar los terrenos teóricos mm. para abrir esos espacios donde entran cosas que están en los límites del arte. ¿Mm? Y eso siempre ocurre, así como también ocurre con las adquisiciones. Cuando, por ejemplo, Mm, adquirimos en el museo la primera obra conceptual, mm, ¿ah? Y que la discusión con los abogados del servicio, mm, eso fue una cosa mm, inusitada que hoy en día no se podría hacer. mm. ¿Mm? Pero esos espacios se preparan, se piensan, se explicitan, se les dice a la gente aquí estamos jugando en el filo. Sí. Sí, ocurre en la curaduría, acontecer 50 años lo hicimos, creamos un espacio de frontera donde se encontraron obras hechas desde el arte con manifestaciones estéticas hechas desde el activismo político Mm, de memoria. Pero se creó un espacio, no nos vamos a confundir con que una cosa se quiere reificar como arte o otra quiere decir que se justifica por su activismo. No, se crean espacios y las instituciones están para eso, para generar esas posibilidades, pero todo eso se tiene que explicitar, se tiene que comunicar y el público nunca es tonto, el público siempre entiende. Y a mí que me toca trabajar también bastante con algunas cosas contemporáneas, producir los textos para ese público, para mí eso no es un problema. mm. ¿Ah? Aunque no haya formación en arte contemporáneo, cuando tú explicas cómo funciona la obra y la experiencia fluye. Efectivamente, el trabajo curatorial, si no tiene riesgo alguno, la tarea es justamente Mm, integrar experiencias que no están integradas. por supuesto. Y las obras van a la cabeza en eso, entonces uno tiene que generar las condiciones para que puedan hacer su trabajo las obras.
¿Y qué reto has enfrentado al curar exposiciones alternativos? ¿Has tenido que enfrentar desafíos distintos? ¿Has tenido que buscar una estrategia distinta? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Muchísimas diferencias. Ahora, generalmente yo trabajo con colecciones determinadas. Y mis experiencias fuera del museo son, por ejemplo, cuando trabajé para hacer la exposición de Santos Chávez. Ahí trabajé Mm, con piezas de la fundación. Ahí había una colección y ahí pasó la cosa bien curiosa. Apliqué los parámetros de museo a las piezas de la colección Santos Chávez. Y como curadora tuve que bajar piezas porque no encontré que estuvieran en condiciones de conservación, por ejemplo. Entonces dije, bueno, me pongo un poco en el lugar del artista que no está, y digo, este artista no quiere que su obra tenga un hongo, mm, por ejemplo. No, entonces baja nomás. Eh, Ese es un desafío. mm, ¿Ah? Lo otro que los públicos cambian también. ¿Mm? Y, y es menor el efecto de campo de batalla. mm, Es más fácil todo. Es mucho más fácil, ¿ah? La mm, producción. mm, Entonces se acota el trabajo curatorial. mm. ¿Ah? Como que uno queda sobrecalificado al final, porque uno está acostumbrado a terminar limpiando el piso también, junto con todo el mundo, y preocupándose de detalles de montaje, de todo, que es lo bonito del trabajo curatorial. Mm. Desde pensar hasta realizar, hasta el último, hasta la limpieza final. Mm. ¿Mm? Hoy en ese desafío donde sales del museo, donde trabajas con un espacio alternativo o con galerías donde son otras las lógicas, donde hay además un mercado, etcétera, se dan toda una cantidad de elementos. eh, ¿Cómo tú vislumbras, ¿no? Esta idea del curador o curadora actualmente, en el siglo XXI, ¿no? Pensando en que las cosas han cambiado, cada día cambian, ¿no? En el sentido dramático, trágico, crítico, incertidumbre, todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando hasta el día de hoy. Claro, el curador no puede abstraerse de eso y no puede tampoco aislarse, ¿no? Como si estuviera en una especie de cúpula, ¿no? ¿Cómo tú lo visualizas o cómo lo imaginas? A ver, yo creo que el problema central del curador, Ujú, el punto, podríamos decir, delicado que hay que cuidar, ujú, es justamente lo que te decía con respecto al valor. Uno trabaja, el contenido que uno produce genera valor. Valor no estoy hablando en un sentido económico, sino que valor en general. ¿Mm? Por allá estarán los que quieran traducir eso a sentido económico, pero mm, el producir valor, sobre todo simbólico, mm, es una cosa sumamente delicada. Entonces yo creo que el curador tiene que tener mucho cuidado con su relación con el poder, los poderes fácticos. Eh, entonces, mantener esa distancia es mantener una cierta, si tú quieres, garantía. mm, ¿Ah? Así como las disciplinas dan una cierta garantía metodológica, el curador que tiene que lidiar como con la realidad todos los días, para mi gusto, yo soy bien purista en eso, creo que tiene que tener una relación distante con los poderes fácticos, de manera tal que puedas leer los fenómenos. mm, ¿Mm? claro. Así como un historiador lee la fuente y se atiene a lo que las fuentes le dicen. Bueno, hay que tenerse a lo que las obras, fenoménicamente las obras muestran. Y para eso hay que mantener eso, que es bastante difícil, Mm, porque se puede hacer o desde la academia o desde las instituciones, ¿ah? claro. Porque el curador tiene que vivir de algo. Y en el tercer mundo no existe ese curador así como que tiene proyectos por todos lados y se sostiene. Viajando, conociendo talleres, eso no existe. No es así. Mm, Así como los artistas tienen un pie en la academia y otro pie en la producción de su obra. mm, ¿Sí? Son estrategias, pero eh, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto y mucha responsabilidad. Yo creo que el curador hoy mm, eh, tiene un espacio mm, que no ha sido del todo explorado. Me llamó mucho la atención
que cuando hice acontecer 50 años, en el mundo de los derechos humanos y del activismo, una de las mujeres que trabajaba en esto, en una de las organizaciones de memoria, dijo, nunca nos habíamos fijado que la curatoría podía ser un buen espacio para lo nuestro. No se lo imaginaron, porque como no producían obras de arte, sino que otro tipo de objetos estéticos que entraban a dialogar con el arte, no se le había ocurrido eso. Y la verdad es que lo que ella pensaba finalmente lo vio materializado en un museo de arte y fue la primera vez que ella se sintió cómoda en un espacio institucional después de haber golpeado tantas puertas y que le fuera tan mal, porque viven de la autogestión. Entonces, no pensaron en eso, de que podía ser un espacio donde adquirieran una visibilidad diferente. Creo que la curaduría genera experiencias, buenas preguntas al público, muchas posibilidades que no tienen que ver con los discursos únicamente. Es el cuerpo completo el que está involucrado, además del intelecto, que es la posibilidad que nos regala el arte. Por lo tanto, las comprensiones son de otro orden y organizan la experiencia, la curaduría. Por lo tanto, también pueden abrir muchas preguntas, pueden abrir procesos, y eso es lo importante, que ese es el papel también interesante que pueden jugar los museos, los espacios de exhibición de colecciones. Para finalizar, me gustaría que... Te voy a solamente mencionar un par de ejemplos, ¿no? Pero que tú me digas dónde alguna experiencia, ¿no? Estos son los que yo tengo, ¿no? Que he trabajado o que hemos trabajado también, pero claro, esta es mi visión desde mi motivación y de mi subjetividad y de mi afecto, porque está todo involucrado con los afectos. ¿Cuál ha sido tu curatoría regalona, por usar la palabra más coloquial? Yo creo que tengo dos. A ver. El bien común, Mira, que fue la primera. Esta. Que fue la primera, además. La primera. Sí, la primera curaduría que hice sola, porque la primera curaduría que hice, la primera curaduría fue Copia y Cita, que lo hice con Jimena Gallardo, que fue una exposición chiquitita. Entonces, como un ensayo también de cómo afrontar esto de las ideas que a uno se le pueden ocurrir. Pero el primer desafío grande fue ese. Y lo digo porque hoy en día estoy trabajando en los mismos temas. Como que las preguntas de esa curatoría son las que tengo hoy también. Claro. Y hoy en día que estoy trabajando para tratar de abrir un espacio de arte indígena contemporáneo, curado por indígenas, o sea, curadores contemporáneos indígenas también, eso es una conclusión de esa exposición. Qué bien. ¿Y la otra? Entonces, y la otra es Acontecer 50 años, que en realidad fue un gran desafío. Fue una exposición, no exposición, todos los límites de lo que es una exposición, de lo que es el trabajo curatorial, de lo que es una institución como el museo, se pusieron en juego en eso. Sí. Y el resultado fue bien airoso. Para mi gusto, fue la única exposición de la conmemoración de los 50 años que no estuvo bajo el logo del discurso oficial, a pesar de estar en una institución del Estado. Eso fue un logro que tiene que ver con lo que ahí se expuso, con las personas que participaron, con el modo como la comunidad se involucró con esa exposición. Por lo tanto, fue una exposición muy arriesgada. Se hizo una marcha, ¿no? Se ocuparon las calles, o sea, el museo se abrió. Entonces, desde el punto de vista de todos los desafíos, y fue en realidad una exposición fantástica, y la gente que
estuvo involucrada y que la fue a ver. Algunos la iban a ver como exposición y otros la fueron a ver como si fuera el memorial de sus familiares. Esas dos cosas se jugaron a la vez. Entonces creo que fue muy demandante energéticamente, creo que quedé exhausta de eso. Fue más que trabajar en mi rol de curadora del Museo de Bellas Artes, pero eso siempre me pasa. Siempre se me desbordan Sí. cosas. Sí, eso es verdad. Eso no he logrado separar como lo emotivo, lo intelectual con mi trabajo. Eso creo que no lo he logrado separar y creo que está bien que sea así también. Tú das en el clavo cuando haces esa aclaración o esa confesión, ¿no? Porque finalmente el trabajo de un curador o curadora que tiene una visión propia, que tiene una argumentación de fondo, que tiene además una fundamentación de cada cosa que hace, o por lo menos consciente o inconscientemente también, eh, claro, hay un grado de conocimiento y de afecto también, ¿no? Entre lo que hace, lo que piensa y lo que dice. Y ahí diría que cuando se cruza ese límite interesante, que no siempre funciona, pero que es muy interesante y muy apasionante, que es el curador o curadora como creador también. ¿Mm? ¿Te fijas? Tiene un poco de ese elemento. Yo sé que no es creación libre, que hay restricciones, que hay un respeto también, ¿no? No se puede cambiar todo Sí, porque le da la gana. he pensado eso, pero yo creo que me acomoda más como el de mediador. También. ¿Ah? Es como el medium. Del medio. Mediador en ese sentido, porque por un lado están el trabajo de los artistas con los que dialogo y los defiendo y los interpreto y estoy como con ellos, de alguna manera, a través de su obra. Y por otro lado está el público. Entonces, me involucro en el sentido de que logro comprender a veces las obras y las defiendo. Claro. Y digo, bueno, pero es que el artista, entonces soy como una especie como de abogado también del artista. Claro. Y ahí es como puedo enfatizar ciertos aspectos de la obra, porque una obra tiene muchos énfasis. Claro. Puedo trabajar un énfasis, otro énfasis. Con las mismas obras puedes hacer distintos guiones. Correcto, correcto. Pero eso fundamentalmente, soy un medium. Y hay hay cosas que uno no comprende. Por ejemplo, muchos de los títulos es como que se me ocurren así espontáneamente. No me arrogo la creación. Y también porque uno va activando cosas en la medida en que va relacionándose con las obras, va activando cosas que son una sorpresa. Sí. Entonces, la sorpresa siempre está. Sí, sí. No es que uno se le ocurrió una idea y la realiza. Sí. El proceso es mucho más complejo que eso. Oye, y para finalizar, una última pregunta que es una pregunta, digamos, muy simple, pero para mí por lo menos tiene una implicancia tremenda a nivel de experiencia, porque creo que he visto cómo metodología de trabajo grupal, ¿ya? Es decir, dos, tres curadores en forma simultánea, logran resultados brillantes. Quiero nombrar dos. ¿Ah? Ante Chile Tres Miradas, ¿cierto? Y también la posición que hiciste con Jimena Gallardo. ¿Ah? Creo que son piezas claves para entender que el curador no es una persona que se piensa a sí mismo, sino también dialoga con otro y que puede establecer incluso una diferencia creíble, ¿cierto? Y equilibrada, o simplemente un compromiso tan sólido que se convierte en una obra mucho más rica, mucho más compleja. ¿Cuál fue tu experiencia con ese caso? Con Jimena Gallardo ha sido una cosa bastante espectacular porque escribimos en simultáneo. Y eso es muy difícil. Pero a nosotros como nos entendemos curatorialmente, vamos trabajando las obras, vamos conversando, empezamos un texto que se va pimponeando, entonces al final nadie sabe qué escribió. Es una firma común. Claro. Y nos vamos corrigiendo.
Creo que eso es un diálogo maravilloso porque como la curatoría es un proceso donde pasan muchas cosas que uno no se imagina también, lo importante es estar abierto a eso y lo importante es que hacer más el trabajo de mediador que de autor, de medium que de autor, de manera tal que, claro, uno tiene que firmar el texto, la curatoría, todo lo que tú quieres, pero hay muchas cosas que pasan ahí y es fantástico el trabajo colectivo, cuando hay un buen fiato y un entendimiento. Nosotros trabajamos periodos muy distintos con Jimena. Jimena trabaja siglo XIX, yo trabajo XX, pero no tenemos ningún conflicto en nuestras lecturas y eso es fantástico. Hicimos 2 curadurías. Con ella hicimos Materia Humana. Materia humana, sí. Materia Humana, que fue una exposición además que incluyó algunas piezas del histórico, aparte de obras, y esa también la hicimos juntas. Sí. Entonces, no podría dar fórmulas porque eso se fue haciendo en el camino. Entonces son como relaciones de conocimiento que se establecen. Sí. Y de creación mutua donde hay que estar ahí nomás. Pues son actos de generosidad, ¿no? Que se reconocen y que se ven, ¿no? Se ven en la práctica. Yo recuerdo muy bien esa exposición y me impactó muchísimo porque era contundente, era fina en el sentido de delicado, pero al mismo tiempo era muy sólida y muy crítica. Cosa que combinar todo eso es muy difícil, ¿no? O sea, tener la fuerza y al mismo tiempo la delicadeza no es fácil porque muchas veces se puede caer solamente en una de ellas. Es que las exposiciones tienen que ser un desafío, Sí. si no son suntuarias. Entonces, ¿para qué vamos a destinar los pocos recursos que tenemos para algo que podría estar o no estar? Y da lo mismo. Muy bien, Paola. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. La verdad es que no había tenido la oportunidad de reunir en una conversación toda esta experiencia. Ha sido revelador también para mí. Muy bien, muchas gracias.